Bueno, egunon denori, todos con la glucosa bastante bajita a estas alturas, mila esker. Bueno, pues yo he ido apuntando una serie de ideas y yo lo único que quiero hacer es darle paso a Irati, pero lo que también nos parecía interesante era dar un poco de marco a este proyecto que han trabajado tanto Machalen como Irati, ¿no? A ver, esto es para adelante, esto es para atrás. Las dos flechas de abajo. O sea, vale. Bueno, pues yo he ido apuntando, creo que son cosas muy conocidas por todo el mundo, pero creo que es interesante fijarlas. El suelo es un sustento de vida, ya lo hemos podido ver a lo largo de la mañana, y desde luego es el segundo sumidero de carbono que existe en el planeta detrás de los océanos. No es baladí eso, es un recurso no renovable. Y la gestión del suelo, como ya podemos observar, es una cuestión multidisciplinar. Trabajamos muchos profesionales de muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que a mí respecta, IOBE, bueno, pues como Secretaría Técnica de la Estrategia de Protección del Suelo, que se aprobó en el año 23, bueno, pues establece esa visión con respecto a la protección del suelo. Pero no me quiero alargar en eso. Y bueno, pues que tienen unos objetivos generales que al fin y al cabo lo que persigue son suelos saludables para las siguientes generaciones y cumpliendo un poco los objetivos de desarrollo sostenible. Me quiero centrar especialmente en ese objetivo específico que es la reducción y la gestión del consumo y ocupación del suelo, además de la restauración de los suelos que están degradados, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis mucho que decir los arquitectos, o sea, en general muchos agentes que están implicados en este ámbito de la gestión sostenible del suelo, ¿no? Y la generación de municipios resilientes, ¿no? De los que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Bueno, y yo creo que lo más importante de esto es este esquema, que cuando vayamos a trabajar todos los agentes y todos los ámbitos implicados en la gestión del suelo, tengamos en cuenta esta jerarquía de ocupación del suelo que establece la Estrategia Europea de Protección del Suelo y que viene a decir muy claramente evitar la ocupación y sellado del suelo, reutilizar esos suelos que ya están antropizados, que es a eso a lo que nos vamos a centrar, minimizar, que es lo que se ha hablado a lo largo de esta mañana, que, bueno, pues en caso de tener que ocupar esos suelos definitivamente, que sean aquellos suelos que tengan un menor valor como ecosistema. Y la última es compensar, que es lo que hemos estado haciendo y que es lo que se está haciendo ahora al introducir esas soluciones basadas en la naturaleza dentro de los ámbitos urbanos, ¿no? Hacer posible la permeabilidad de los suelos, conservar el ciclo del agua y, bueno, pues hacer las ciudades más habitables para las personas, de conseguir suelos saludables, suelos que preserven ese ciclo del agua, suelos que preserven esos ecosistemas urbanos, redundan en definitiva en la salud de las personas. Y bueno, pues todo para ti, que yo al fin y al cabo soy la última berraris de esta sesión. Vale, bueno, egunon a todas y a todos. Creo que es importante, ya que durante la mayoría de las ponencias parece que solamente hubiera hombres en la sala. No se ha hablado de arquitectas casi en ningún momento, pero bueno, como esto es militancia, Pablo. Vale, este trabajo que realizamos para IOBE lo realizamos dentro del equipo de Sortu, Machalen Akasuso, Víctor Ugarte y yo. Y en este trabajo en lo que nos centramos, los dos primeros ejes que tuvimos en cuenta o las gafas que nos quisimos poner fueron, por un lado, el enfoque intergeneracional, Loli lo ha explicado muy bien, ¿no? Que sería la mirada que se propone para poner en valor las relaciones entre las diferentes generaciones, qué vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y, por otro lado, un trabajo que realicé junto a Ane Abarrategui, que es, lo realizamos dentro del marco de la revisión de las directrices de ordenación del territorio, que es el análisis de oportunidades para la consideración de los espacios en transición en el documento base de la revisión de las DOT. Estas dos gafas fueron las dos motivaciones principales para el trabajo y fueron lo que, junto con otras ideas, como por ejemplo que
no sabíamos muy bien dónde íbamos a llegar, pero que queríamos que el documento resultado fuera un documento aplicable. Aunque luego se tuviera que seguir desarrollando, que ya lo que surgiera fuera aplicable. Bien, entonces, dentro de las DOT, que si queréis lo tenéis en la página 202 del tocho de las DOT, tenemos la definición de los espacios en transición, los usos transitorios y la producción y gestión colaborativa. En Euskadi y en otras zonas, en otros territorios, se ha dado históricamente, son cosas que se han dado históricamente, y hay diferentes ejemplos que comentaré, que es con lo que terminamos haciendo estas definiciones, que aunque no son exactamente como aparecen en las DOT, esta sería la formulación que hicimos nosotras. Los espacios en transición son esos espacios que se han quedado sin uso y como la planificación territorial pues tiene los tiempos que tiene, están con el uso actual que no termina de funcionar y tampoco pueden adoptar el uso futuro que se espera de esas zonas y entonces se encuentran como en un impasse. Los usos transitorios son unos usos que a nosotras nos gustaría proponer para esos espacios de manera transitoria. Y luego, la producción y gestión colaborativa del territorio es algo que, aunque todos creemos que es obvio y aunque todas y todos hablamos de participación, pues es algo obvio, ¿no? Tú no puedes hacer ciudad sin la ciudadanía. Y a la ciudadanía se le tiene que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta que tiene que haber esquemas top-down y bottom-up. Y que muchas veces lo que solicita la ciudadanía se tiene que escuchar, pero que ellas y ellos, porque somos todas y todos, al final también tenemos que poder participar. Voy a dar unos ejemplos que utilizamos para crear estas tres definiciones. Estas tres definiciones, la voluntad que tienen es poder proponer a las diferentes normativas urbanísticas para que en todos esos espacios en los que el momento actual no desarrolla la planificación que tiene, se puedan proponer unos usos transitorios para ese mientras tanto. Y que esos usos transitorios sean acordados por las diferentes partes. Es decir, la ciudadanía... Bueno, voy a poner una serie de ejemplos con unas problemáticas concretas. El proyecto Esto no es un solar en Zaragoza es un proyecto que, este proyecto fue impulsado por un equipo de arquitectas y arquitectos y se articuló junto con el Ayuntamiento de Zaragoza con un diagnóstico en el cual el casco viejo de Zaragoza no disponía de casi espacios libres, de casi espacios para la ciudadanía. Entonces, a través porque este es otro dato importante que creo que también se ha hablado muchas veces, sin dinero no podemos hacer nada. O sea, se necesita una financiación o se necesita algún tipo de planificación para poder hacer las cosas. Entonces, mediante una inversión europea para la reactivación de parados de larga duración y mediante una serie de convenios con el ayuntamiento, lo que se habilitan son unos convenios entre propiedad privada y ayuntamiento para la cesión temporal de estos espacios y estos solares que estaban en desuso. Incluso edificios que se demolieron para, en ese mientras tanto, se pudieran abrir a la ciudadanía. Los parados de larga duración se encargaron de ir adecuando con una planificación dichos espacios y esto posibilitó que en el casco histórico de Zaragoza aparecieran diferentes espacios que se convirtieran en espacios públicos durante un periodo de tiempo. En Benimaclet, en Valencia, previo a la crisis de 2008, se urbanizó toda una zona que antiguamente albergaba huerta valenciana con acequias. Como sabéis, las acequias son lo que posibilitan que se pueda desarrollar la huerta. ¿Qué sucedió? 2008, crisis, se paraliza todo, pero tenemos todas las calles urbanizadas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la Asociación de Vecinas y Vecinos de Benimaclet propone al Ayuntamiento una cesión temporal de todo ese espacio y mediante un ausolán, que aquí estamos muy acostumbradas, un trabajo en equipo de la ciudadanía, se vuelven a instaurar dichas acequias para poder hacer toda una zona de huertos. También sería como otro ejemplo. Y me gusta mucho porque esto lo hemos hablado muchas veces con el Ayuntamiento de Bilbao. En algunas zonas en Bilbao se han llevado a cabo algunas de estas acciones, pero bueno, pues es en la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín, como sabéis, tras la unificación,
tenía un montón de espacios libres, espacios desmilitarizados, espacios en los que antes había diferentes infraestructuras que se quedan en desuso. Entonces, la concejalía en Berlín se crea una concejalía específica para poder dulcificar, lo voy a decir suave, los proyectos de actividad para implantación de usos en esas zonas. Si los y las que hayáis estado en Berlín habréis visto un montón de espacios de estos. El aeropuerto de Tempelhof es un espacio que era un aeropuerto y ahora mismo es un parque. Entonces, son ejemplos muy claros que nosotras utilizamos en el trabajo que hicimos para las directrices de ordenación del territorio y que presentamos en Euskal Hiria en 2016, y que lo que pretenden es quitar el miedo. O sea, realmente estas cosas existen y se dan de manera natural. Si a estas cosas les ponemos nombres, las regulamos y tal, estamos consiguiendo optimizar todos esos espacios que están en desuso. Vale, espera. Vale. Necesitamos desplegar medidas con las diferentes escalas. Entonces, esto era una idea muy potente que siempre la hemos tenido allí y la comentamos con Loli en uno de los primeros vías y pues bueno, fue algo que se fue quedando allí. Cuando salió la oportunidad de poder hacer este trabajo, pues fue una de las gafas que nos quisimos poner. ¿Cómo abordamos este trabajo? Bueno, pues lo primero que hicimos fue hacer un análisis del estado del arte. Había un montón de información que ordenamos, estudiamos y entonces les propusimos dos cosas. Propusimos hacer una primera definición de qué son los espacios vacantes, porque las cosas si no tienen nombre, pues es difícil, ¿no? Y propusimos hacer dos brainstorms en los que quisimos aunar a todas las personas que pudieran decir algo, tuvieran algo que aportar. Entonces, la primera definición que hicimos fue: un suelo, edificado o no, es vacante cuando, habiendo existido sobre él un uso antrópico, actualmente cesado, está abandonado, temporal o definitivamente. Segunda, o existiendo sobre él un uso antrópico, está subutilizado o infraocupado o infrautilizado. O existiendo sobre él un uso antrópico, lo ha degradado o desvalorizado. Un espacio vacante generalmente está calificado y clasificado por el planeamiento, pero no ha sido desarrollado o está pendiente de algún tipo de gestión urbanística o de su ejecución, sin previsión a corto plazo. Es un suelo que ofrece una oportunidad para su reutilización, reconversión o regeneración, teniendo potencial para ser utilizado en el futuro. Puede ser edificado, urbanizado, aprovechado urbanísticamente o susceptible a albergar nuevos usos. Esta primera definición nos costó bastante llegar a un acuerdo porque todas estas cosas tienen un montón de aristas y un montón de matices. ¿Qué queríamos con esto? Queríamos, y con este esquema, que cuando tú vas a abordar un nuevo desarrollo urbanístico, que tú priorizaras todos esos espacios que estaban en desuso, tanto si están contaminados, si tienen un edificio, si no tienen un edificio, que los priorizaras frente a ocupar nuevos espacios. O sea, que tú valores, antes de poner un polideportivo en EA, si en EA hay una nave industrial, rehabilitar esa nave industrial y que el polideportivo vaya adentro, ¿vale? Bueno, encontramos muchas reticencias y tal, pero decidimos hacer un brainstorm en el que vinieran todos los agentes que podían estar implicados de diferentes escalas, institucionales, particulares. Entonces, como generalmente cuando haces un trabajo, el trabajo en sí tiene un valor, pero durante el camino te encuentras un montón de cosas muy valiosas, hemos decidido traer todas esas cosas valiosas. Las ideas clave que extrajimos del brainstorm son que era muy importante tener una definición, que había que identificar cuál era y reconocer el interés estratégico de estos espacios, que había que aprovechar la capacidad de maniobra y activar los usos temporales, ya que están recogidos en las DOT, que era una oportunidad para recuperar y regenerar, que había que superar las dificultades, porque en el primer momento todo el mundo dijo, es que llueve cuando hay un suelo contaminado. Vale, bien, llueve cuando hay un suelo contaminado y URA cuando tienes un cauce cerca. Pero esos son requisitos, es normativa, o sea, solamente es un punto más que hay que tener en cuenta. Bien,
que había que promover nuevos modelos de colaboración y elaborar inventarios. Vale. Ay, no, espera. Vale. Seguimos con las siguientes ideas. Que es necesario actualizar el marco legal y flexibilizar y un poco proporcionar cuando se tiene que llevar a cabo un tipo de esta actuación, cómo se lleva a cabo, que hay que facilitar las tramitaciones, que hay que diseñar y acordar un modelo de gobernanza, porque aquí no solamente tenemos a IOBE, tenemos planificación territorial, tenemos a los municipios, aquí hay que ver quién va a tirar del carro y quién va a decir algo sobre esto, que con todo eso hay que definir y desarrollar un modelo de gestión, hay que activar y utilizar los usos transitorios, otra vez, que hay que promover modelos ecosistémicos, que no puede, se ha hablado aquí mucho de los modelos ecosistémicos, pero creo que utilizamos el término de diferente manera. ¿Qué pasa cuando en Bilbao hace todo el calor que hace, que nos vamos todos a Laga? Pues Ibarranguelu es un municipio muy pequeño que tiene muy pocos recursos. ¿Cómo hace Ibarranguelu para poder sostener todos esos aluviones de gente? Pues habrá que diseñar algún tipo de colaboración a nivel territorial. Otra vez, el sistema de los incentivos, los costes de descontaminación son muy altos, hay que buscar financiación, hay que buscar alguna manera de sostener esto de manera económica, hay que evitar la inacción y el riesgo de degradación progresiva y hay que intentar aprovechar la fortaleza de la iniciativa social. Hay muchas iniciativas sociales en las que hay que poner el foco y a las que hay que escuchar. Vale. El esquema en sí lo articulamos en 3 grandes grupos: el marco estratégico, el sociograma, las personas, y el marco ambiental, el planeta. No me quiero detener en esto porque esto es un documento público. Nosotras lo que establecimos fue qué tipos de análisis hay que hacer y qué personas tienen que estar o qué instituciones tienen que estar involucradas en esos análisis y en cuánto tiempo se tienen que realizar. Ese esquema en sí mismo es aplicable. Sí que es cierto que creemos que es algo que habría que seguir desarrollando, pero es un esquema que en sí mismo es aplicable, que era uno de nuestros principales objetivos. Vale, ¿qué conclusiones hemos sacado? Bueno, pues que la reutilización del espacio la reutilización de los espacios representa en la práctica un mayor coste económico y administrativo, o sea, este era el gran escollo que todo el mundo ponía encima de la mesa. Se valoró de manera positiva el uso de soluciones transitorias o temporales por todas las personas que estuvieron involucradas, que hay una necesidad de crear un sistema de gobernanza que sea transversal e institucional, que todas las instituciones trabajen y colaboren remando en la misma línea, que haya alguien que establezca un liderazgo claro, que esto también lo habéis comentado desde el Ayuntamiento de Bilbao, que hay que formar y sensibilizar a instituciones y a la ciudadanía de la importancia de esto, que el modelo de reutilización tiene que ser económicamente atractivo para promotores, otro de los pilares que también se ha repetido muchas veces, y que hay que revisar los criterios de asignación de recursos hacia los municipios y pensar en ese sistema en el cual pues los municipios que no son muy grandes puedan acceder a recursos que igual no están a su alcance. Vale, y ya para cerrar, otra de las grandes conclusiones son las propuestas de acción. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, pues hay que establecer una definición, pero hay que establecer una definición legal. Hay que ver qué son y cómo son los espacios vacantes, si tenemos en cuenta los espacios en transición, quién establece esta definición, qué implica esta definición. Hay que priorizar la protección del suelo no antropizado. Esto fue un punto de acuerdo entre todas las personas participantes, porque hay un compromiso de no ocupación de suelo no antropizado a nivel europeo. No podemos seguir sellando suelo y seguir utilizando suelo natural. Hay que inventariar y analizar, que también me ha parecido interesante. Me parece interesante que hay que poder, hoy en día, con todas las tecnologías que hay, poder cruzar diferentes datos.
Hay que diseñar y acordar un modelo de gobernanza entre las instituciones. Tenemos que identificar los recursos para financiar la descontaminación de suelos y de los espacios. Se tiene que implantar, y en esto creo que hay que hacer un esfuerzo en tener los usos transitorios. Hay que sensibilizar y formar a la ciudadanía y a las instituciones. Y aquí la dejamos votando, habría que hacer un proyecto piloto. Vale, mila esker.